conjunto y ahí podemos escuchar las intervenciones, ¿ya? Así que bienvenidos tercero básico matemática. El día de hoy nosotros vamos a trabajar comprendiendo el perímetro. ¿Qué es el perímetro? ¿Para qué nos sirve el perímetro? ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Ya? Entonces, en primera instancia, comentarles que el perímetro no es nada más ni nada menos que la suma de los lados de una figura geométrica. Nosotros habíamos estado hablando de las figuras geométricas durante todas estas semanas, ¿cierto? Las distintas formas, en figuras 2D y en figuras 3D, ¿ya? En este caso, mis queridos niños, vamos a trabajar sobre las figuras como los triángulos, los cuadrados, los rectángulos y cómo calcular el perímetro de estas figuras 2D, ¿ya? Eh, acá nosotros tenemos una imagen que dice así. Dice, ¿cómo calcular el perímetro? Fácil, sumando todos los lados de una figura. Entonces, si nosotros aquí tenemos esta figura, que es una figura geométrica en 2 dimensiones, solamente para calcular el perímetro yo tendría que sumar el lado A, B, C y D. Y ahí yo puedo calcular el perímetro, ¿ya? Un cuadrado, por ejemplo. Si el cuadrado de los lados miden 6 centímetros, podríamos decir, la suma de todos los lados sería 24. Entonces, por eso aquí aparece 6 más 6 más 6 más 6, 24. Vamos a recordar que a partir de lo que vimos el año pasado, cuando yo sumo números iguales, estamos también frente a la posibilidad de poder representarlo con una multiplicación. Porque acá 6 más 6 más 6 más 6 es 6 veces 4 o 4 veces 6. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros nosotros sumamos varias veces el mismo número, lo podemos representar con una multiplicación. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en este caso, que es un cuadrado, como todos sus lados son iguales, obviamente todas las medidas de sus lados también van a ser iguales. Acá podría ser un 6, podría ser un 4, podría ser un 3, podría ser un 2, depende de la medida del cuadrado que me dé. Si nosotros nos vamos al libro, donde dice perímetro de figuras regulares y irregulares, ¿ya? Dice, observa la siguiente situación y responde. Tenemos a dos niños que están conversando, que es Salvador e Ivana, y tienen que construir con un cordel un triángulo, como este, verde que aparece aquí. En este caso, todos los lados miden diferente, ¿ya? Entonces, las figuras que todos los lados miden diferente, les vamos a llamar que son figuras irregulares, ¿ya? Salvador tiene un cordel de 14 centímetros e Ivana uno de 10. Ya, entonces tienen que recordar ese dato. El niño tiene un cordel que mide 14 centímetros y la niña un cordel que mide 10. El de la niña es más cortito que el del niño. Entonces observa la estrategia que usó cada uno para medir el perímetro. Entonces recordemos, perímetro es entonces la medida de todos los lados de la figura. Entonces, la niña está pensando y dice, los lados del triángulo miden 3, 4 y 5 centímetros, podría sumarlos. Y el niño piensa, yo marcaré los lados del triángulo sobre el cordel y veré si me alcanza. Si se fijan, ambos niños entienden lo que es el perímetro porque saben que tienen que sí o sí sumar los 3 lados. Este niño ocupó una estrategia diferente, porque dio vuelta a la figura tut, tut, tut en el cordel para ver si le alcanzaba. Y esta niña ocupó otra estrategia que es simplemente sumar. Entonces, vean, si nosotros sumamos 5 más 4 es 9 y más 3, 2, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Por lo tanto, si yo calculo el perímetro de esta figura que tenemos aquí, serían 12 centímetros, porque si se fijan, hay que fijarse aquí, la unidad de medida, centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué resultado obtendrá Ivana? ¿Puede construir el cuadrado? O sea, perdón, el triángulo. Bien, Ivana dijo de que había que entonces sumar 3 más 4 más 5. Y nosotros recién sumamos, entonces es 12. Hay que recordar que esta niña tiene un cordel que mide 10 centímetros, ¿cierto? Entonces ahí hay que pensar y decir, si el perímetro del triángulo es 12 y ella tiene un cordel que mide 10, ¿puede construir el triángulo? No puede construirlo porque si se fijan, no le alcanzará, le quedará corto el cordel, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ir respondiendo? Lo que la Miss les dijo. El resultado que obtendrá será 12 y ¿podrá construir el triángulo? No, porque el cordel le va a quedar corto, no alcanza a cubrir todo el perímetro del triángulo. Ahora, en la número 2 dice, al ir marcando Salvador los lados del cordel, ¿qué operación le permitiría calcular la cantidad de centímetros utilizados? Bien, vamos pensando. Dice, este niño fue dando vueltas, ¿cierto? La figura. Entonces acá puso 4 más 3 más 5. Lo tanto, lo que hizo aquí como operación matemática es sumar los tres lados del triángulo. ¿Ok? Y eso está muy bien, porque así es como yo puedo conocer el perímetro. Y abajito dice, si con el mismo cordel cada niño tuviera que construir un cuadrado cuyo lado mida 3 centímetros, ¿quién podría construirlo? ¿Por qué? Bien, aquí nos ponen en una situación en la que yo tengo que pensar es que un cuadrado que tiene 4 lados, todos iguales, de la misma medida, sería 3 más 3 más 3 más 3. Entonces, ¿cuánto me diría el perímetro de ese cuadrado que me están diciendo? Tengo que sumar. Entonces digo, 3, 6, 9, 2. ¿Cierto? Entonces, aquí me están diciendo que si tuvieran que construir un cuadrado cuyo lado mida 3 centímetros, por lo tanto, si yo sumo 4 veces 3 son 12, sería un perímetro de 12 centímetros. ¿Quién de los dos podría construirlo? Si ustedes se acuerdan, al principio aparecía un dato importante. Salvador tiene un cordel de 14. Ivana tiene uno de 10. Por lo tanto, si ese cuadrado tendría perímetro de 12 centímetros, el niño que pudiera construirlo con su cordel sería Salvador, ¿cierto? Porque nuevamente le pasaría lo mismo a Ivana. No le alcanzaría porque como su cordel de 10 centímetros, no llegaría al 12, ¿cierto? En cambio a Salvador sí, incluso le sobrarían 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, acá aparece una actividad para entender más. Acá tenemos también una figura irregular, ya todos sus lados miden diferente, 3, 5, 2, 1. Y acá dice, importante, si ustedes lo pueden subrayar, maravilloso, o lo pueden destacar con destacador, también. El perímetro de una figura es la suma de la medida de sus lados, de todos sus lados, ¿ya? Y por eso acá dice 1 más 2 más 3 más 5 es igual a 11. Por lo tanto, el perímetro de esta figura irregular es 11. Importante también entender de que en esta estrategia para calcular el perímetro, yo calculo sumando, ¿cierto?
Bueno, en realidad para calcular el perímetro yo tengo que sumar todos los lados siempre, pero en la única que yo puedo hacer una multiplicación para poder sumar todos los lados son en aquellas figuras que son regulares y que todos los lados miden lo mismo, ¿ya? Porque obviamente en una multiplicación nosotros sabemos que es la suma de números que son iguales. Entonces acá, para poder calcular el perímetro, nosotros no podríamos usar la multiplicación porque todos los lados miden distinto. Sí o sí, tenemos que ir sumando lado a lado. En cambio, en las figuras que son como el cuadrado, en que todos los lados miden lo mismo, yo puedo utilizar la multiplicación para sumar más rápido. ¿Ya? Ahora sí, mis queridos niños, están autorizados para prender el micrófono los que tengan dudas y me digan si está claro o no. Miss, yo no entendí. ¿No entendió o entendió? No. Yo tampoco. No Miss, entendió. yo sí entendí. Yo tampoco. Yo entendí el perímetro. Ya. No entendí lo de arriba. ¿No entendiste la parte de arriba? Ya. ¿Qué cosa no entendiste o no entendiste nada? Nada. Ya, mira. Vuelvo a explicar entonces para que a todos les quede claro. Estas figuras geométricas, que son 2D, tienen lados, ¿cierto? En este triángulo tenemos 3 lados. Y los 3 lados miden diferentes, ¿cierto? Porque acá 3 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Para calcular el perímetro, yo tengo que sumar todos los lados de la figura. Por lo tanto, cuando calcularon el perímetro a ambos niños, ellos sumaron 3 más 5 más 4. Recordar que la suma es conmutativa, entonces el orden no interfiere en el resultado, ¿cierto? Entonces yo puedo sumar 4 más 5 más 3, o 3 más 4 más 5, o 3 más 5 más 4, y siempre el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Entonces nosotros dijimos de que si sumamos estos 3 numeritos de los lados, va a ser 12, ¿cierto? Entonces, de hecho lo voy a escribir acá. Sabemos que el perímetro es 12, es la suma de todos los lados. Ahora, acá tenemos una situación. Salvador, el niñito, tiene un cordel. Imagínense cualquier cordel, el para saltar la cuerda incluso, un cordel. Y este cordel, la longitud que tiene, el largo que tiene, mide 14 centímetros. ¿Ya? Ivana también tiene un cordel. Y la longitud de ese cordel es 10 centímetros. Si tú te pones a comparar, en la longitud del cordel de Ivana es más corto que el de Salvador. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Miss. Ya, entonces, de hecho lo voy a dibujar aquí. Ahí. Ya, entonces vamos a colocar. Este va a ser el cordón de Ivana que mide 10 centímetros. Este va a ser el cordel de Salvador que mide 14 centímetros. Entonces ahí queda más claro aún de que el del varón es más largo, ¿cierto? Entonces, lo que te están preguntando aquí dice, el resultado, ¿qué resultado obtendrá Ivana? Ya, el qué resultado obtendrá Ivana tiene relación a lo que está pensando Ivana. Porque dice, los lados del triángulo miden 3, 4 y 5 centímetros, podría sumarlos. Entonces, ¿qué resultado obtendrá Ivana de lo que está pensando? Entonces nosotros ya sabemos ya porque sumamos 3 más 4 más 5. Es 12. ¿Ya? Vamos aquí. 12 centímetros. O también lo podemos responder de forma completa. El resultado será de 12 centímetros.
Aquí. Después aparece una segunda pregunta. ¿Puede construir el triángulo? Entonces, acá está interesante la pregunta porque la niña, si yo miro los antecedentes que aparecieron acá arriba, tiene un cordel de 10 centímetros y el triángulo mide 12, mide más. Por lo tanto, ¿podrá construir el triángulo? Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos, no, no va a poder construirlo porque no le va a alcanzar, va a quedar corto el cordel, porque tiene un cordel de 10 centímetros y el triángulo mide 12 en su perímetro. Le faltan 2 centímetros para llegar a 12. Entonces, por eso nosotros comentamos que no podrá. ¿Se está entendiendo? ¿Lo estaban entendiendo? Yo ya lo entendí todo. Ya, pero le estoy preguntando a los que no. ¿Podrán? ¿Ahora están entendiendo? Sí, sí entendimos. Ya, Miss. ya. Entonces, chiquillos, acá voy a ir a esta, a la tercera pregunta. Si con el mismo cordel cada niño tuviera que construir un cuadrado, entonces tienen que acordarse. Cuadrado, voy a tratar de hacer un cuadrado lo más bonito posible. Ya, hay que acordarse que el cuadrado tiene todos los lados del mismo porte, ¿ya? La misma, por lo tanto, es la misma medida. O sea, si aquí me están diciendo que mide 3 centímetros, los 3 centímetros lo miden en todos sus lados. Eso es muy importante que siempre recuerden de los cuadrados. Los cuadrados tienen del mismo tamaño todos sus lados, ¿ya? Así que hay 3, acá 3 y acá 3, ¿ya? Entonces, esta línea me quedó de más. Acá 3, acá 3 y acá 3. Y aquí una M, centímetros, ¿ya? Ya, entonces, lo que me están colocando aquí, chiquillos, es otra figura, ¿ya? Si el niño tuviera que construir ahora no un triángulo, sino un cuadrado. Entonces, tal como dijimos arriba, vuelvo a repetir, tengo que sumar todos los lados, 3 más 3 más 3 más 3 son 12. Y entonces dice, ¿quién podría construirlo? ¿Por qué? Y vuelvo a mirar los tamaños de los cordeles. Ah, ya. Este niño tiene de 14 centímetros y esta niña tiene de 10. Por lo tanto, tampoco me vuelve a servir el cordel de la niña porque mide 10. Y el del niño sí, porque mide 14. Y este perímetro son 2. Entonces, alcanza a cubrir todo alrededor, ¿cierto? Todo el perímetro. ¿Ya? Y sobrarían 2 centímetros, ¿cierto? Porque él tiene 14 y acá son 12. Ahora sí, ¿se entiende o no se entiende? Sí se entiende, Miss. Sí se entiende, Miss, pero no hizo la parte de donde Salvador. Sí se entiende hace ratito. Ya, porque ahora es el momento de ponerse a trabajar, porque una vez que entendamos esto de cómo se calcula el perímetro, qué es el perímetro, qué son los lados, la suma de todos los lados de una figura, yo voy a ponerme a trabajar. Entonces, ahora, se van a poner a trabajar y van a ir contestando, ¿ya? Sí, ya contesté todo. Perfecto. Entonces, esta segunda pregunta, ¿ya la contestaron? Sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, la tercera pregunta, ¿ya la contestaron? Ahora les doy el momento para que puedan ir contestando, ¿ya? De acuerdo a todo lo que les